No estamos aquí para pasar haciendo nada en la vida de las demás personas. No estamos aquí para acumular riqueza. No estamos aquí para hacernos un nombre. Estamos aquí para tocar la vida de otras personas y representar a Cristo en nuestra comunidad. ¿Alguien dice amén? El hombre moderno percibe la fe como un ejercicio de preferencias personales. Sin embargo, la Biblia nos muestra una perspectiva diferente y absoluta. La Iglesia Familia Sinaí presenta el programa Fe Práctica con el pastor Jonathan López. Quiero seguir hablando acerca de la historia de la iglesia y nuestra función en ella. Es bien importante que la iglesia conozca a la iglesia. Vaya conmigo a la escritura 2 de Timoteo capítulo 2, verso 1 al 4. Y ahí vamos a encontrar una porción bíblica que nos va a introducir al principio. Diga conmigo principios. 2 de Timoteo capítulo 2, por favor. 2 de Timoteo 2:2 es la última carta que Pablo está escribiendo a quien había sido su discípulo. Diga conmigo, siguiente generación. Pablo se había encargado intencionalmente de preparar a un discípulo, a una persona después de él, que viniera a hacer la obra que él le había enseñado cómo hacerla. Pablo para este tiempo ya es viejo, ya es un hombre que está casi listo para morir, ya está escribiendo su última carta y se la está escribiendo a un hombre que él ama, a un hombre que él preparó para el ministerio y un hombre en el que se reprodujo. Pablo tuvo cuidado de ser de influencia y reproducir su vida en alguien más. Y se reprodujo en varias personas, pero uno de ellos, y el más famoso podríamos decir, es Timoteo. Y Timoteo recibe esta carta de Pablo y Pablo le dice lo siguiente: tú pues, hijo mío. Mire cómo le llama. Le está hablando como un padre, le está hablando como un mentor, le está hablando como un tutor, le está hablando como un hombre de autoridad, le está hablando como un hombre que ha sido de ejemplo. Le dice: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia. Diga conmigo, en la gracia. Todo lo que voy a hablar en esta mañana tiene que ver con la gracia de Dios en nuestra vida. Pero la gracia de Dios opera en nuestra realidad. Nada de la gracia de Dios se sale de nuestra realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hacemos algo y tenemos éxito, lo hacemos y tenemos éxito porque la gracia de Dios está sobre nosotros. Que cuando nosotros hablamos y decimos que podemos hacer grandes cosas, no es porque somos capaces, no es porque somos especiales, sino porque es la gracia de Dios en nosotros. ¿Cuántos quieren la gracia de Dios? Que si nosotros servimos a Dios en un ministerio, tenemos un don, tenemos un llamado, tenemos habilidades, tenemos dinero, tenemos trabajo, tenemos negocios, tenemos ministerios, es porque la gracia de Dios está sobre nosotros. Que si nos va bien en la vida, es porque la gracia de Dios está sobre nosotros. Por eso es que Pablo dice: fortalécete en la gracia que es por medio de Jesucristo. Verso 2, leamos el verso 2 juntos en voz alta. ¿Lo tienen? Dice: lo que has escuchado de mí frente de muchos testigos, encomienda a varones, a hombres fieles, que sean capaces de instruir también a otros. Soporta las adversidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que sirve
se involucra en los asuntos cotidianos a fin de agradar al que lo escogió. Ahora, diga conmigo lo siguiente: Dios me ha llamado a hacer influencia a los demás. Ok, no olvide ese principio bíblico, que Dios lo ha llamado para hacer influencia a las personas que lo rodean. Si usted es papá, Dios lo llamó a hacer influencia con sus hijos. Si es mamá, lo mismo. Si es jefe en el trabajo, Dios lo llamó para hacer una influencia a sus empleados. Si usted es empleado, Dios lo llamó a hacer influencia a sus patrones, a sus jefes. Si Dios lo puso en una iglesia, Dios lo puso para hacer influencia a las personas que nos rodean. ¿Alguien dice amén? La iglesia es influencia. He venido hablando acerca de la iglesia por ya 11 semanas. He predicado de la historia de la iglesia, cómo la iglesia se ha comportado, y he enseñado lo bueno, lo malo y lo feo de la iglesia. Y la iglesia, en su historia, en todas las etapas de la historia, ha tenido una función en medio de la sociedad que le tocó vivir. Y a usted y yo tenemos una función en medio de esta sociedad. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Ahora, quiero que piense en 3 personas que han impactado su vida. De verdad piense, porque me voy a acercar con el micrófono y se lo voy a preguntar. Piense ahora, tómese los siguientes segundos y piense en 3 personas. Yo le voy a decir las mías, pero piense en 3 personas que lo han influenciado de una manera positiva a ser mejor cristiano, a ser mejor papá, hijo, esposo, esposa, que lo han inspirado para crecer. Piense, ¿tiene ya 3 nombres? Yo le puedo mencionar, hermano César Casillas, pastor, fue mi pastor, pastor de mi esposa. A mí me influenció su carácter, su templanza, su madurez, su sabiduría. Me influenció esa parte de su vida. Él pasó por mi vida y dejó una huella. Pocas veces, escuche, pocas veces nos pudimos sentar a platicar uno a uno, y nunca puedo decir que me dio grandes lecciones muy profundas de teología ni de doctrina. Predicaba, sí, cada domingo en la iglesia predicaba como yo predico para usted, pero era una iglesia en la que el número de personas no permitía un contacto personal con el pastor así tan fácil. Así es de que, pero no necesitó decirme muchas cosas para impactar mi vida con su carácter, su templanza, su madurez, su sabiduría. Le puedo decir un segundo nombre: Ryan Chang, un surcoreano que fue misionero en México. Tomé clases con él por algunos años, por algún tiempo. Y ese hombre me influenció porque con una humildad tremenda, y teniendo doctorados y teniendo grandes maestrías y teniendo estudio, era un hombre con el que se podía platicar uno a uno, persona a persona. Era un hombre con tremenda sabiduría, conocimiento. Me impactó toda esa envergadura de conocimiento que Ryan Chang tenía. Hasta el día de hoy lo llamo mi maestro. Y tuve muchos otros maestros, le puedo decir los nombres de ellos: Víctor Ben Alonso, le puedo decir algunos otros maestros que pasaron por mi preparación académica y ministerial. Le puedo decir los nombres, los tengo algunos de ellos en la memoria. Pero a Ryan Chang es el que llamo mi maestro. Creo que mucho de lo que sé y mucha de la influencia de conocimiento que hoy tengo, si es que hay algo de conocimiento, lo recibí de un hombre que influenció mi vida en el área de la educación y en el área de conocimiento. Todavía recuerdo en uno de mis viajes a México, después de haber estado aquí ya 2 años, fui a saludarlo al lugar donde daba clases en México, y me miró a los ojos y me dijo: Pastor Jonathan, ya estás predicando y enseñando en inglés. Y le dije: ¿what? No. Me dice: si Dios te llevó a Estados Unidos, te llevó para aprender inglés y te llevó para que prediques la palabra de Dios también en inglés.
y en el fondo, por fuera me puse rojo, pero por dentro estaba diciendo, ¿Are you crazy? ¿Crees que voy a poder predicar algún día en inglés o enseñar algún día en inglés? Pero él estaba influenciando y marcando mi vida, retándome a ir a un nivel más arriba que el que hasta ese momento había ido. Yo recuerdo que yo regresé, habían pasado 2 años de vivir en Estados Unidos, no me había metido en una escuela a estudiar inglés, no había hecho un esfuerzo intencional de aprender inglés. Yo recuerdo que cuando yo regresé dije, mi maestro, un hombre que ha influenciado mi vida, me está empujando a ir más allá de mis propios límites. Y yo me metí a la escuela, me puse a leer libros en inglés, apagué la televisión en español, dejé de escuchar radio en español y dije, yo tengo que aprender inglés porque tengo una influencia de alguien en mi vida que me quiere hacer crecer. ¿Alguien da gloria a Dios por las influencias? Ok, la tercera persona de la que yo les puedo decir que recibí influencia fue de mi madre. Una mujer silenciosa, ella nunca tampoco dio grandes enseñanzas y profundas enseñanzas. No, una mujer sencilla con un nivel de educación muy bajo, muy pobre, limitado. Nació en un pueblito que se llama El Nogal, allá por cerca de Namiquipa. ¿Alguien conoce Namiquipa? Ok, allá nació en El Nogalito, en medio de una familia sencilla, pero esa mujer con su carácter, con su templanza, con su vida de oración, con su silencio, supo influenciar mi vida de una manera impresionante. Una de las cosas que más aprendí de mi madre fue su capacidad de absorber el dolor. El éxito de una persona está directamente relacionado con su capacidad de absorber el dolor. Si tú no eres capaz de absorber dolor, renuncias a lo que estás haciendo. Cuando no eres capaz de absorber el dolor, solamente te vas a quejar, vas a llorar y vas a perder tu tiempo quejándote por tu pasado, por tus heridas, porque alguien te lastimó, porque alguien te dijo, porque alguien te hizo, y nunca vas a crecer porque no sabes absorber el dolor. Jesucristo dice en la Biblia que por lo que padeció aprendió obediencia. Ok, ya tienen sus 3 personas. Ya pensaron en 3 personas que han influenciado su vida. Ahí está ese tantito. Carlos, ven, dime 3 personas que influenciaron tu vida. Ok, 4. 4 personas que influenciaron mi vida. Número 1 es Tony, que ya no está con nosotros, pero impactó mucho mi vida porque siempre estaba al cuidado de mí, siempre se preocupaba por mí, me enseñaba eso. Mi madre, claro, ella me ha enseñado cómo vivir en el camino de Dios y me ha enseñado a nunca darme por vencido en la vida. Una de esas es Irving, porque yo veía a Irving acá arriba y yo quería ser como él, porque él decidió ser diferente de todas las otras personas y decidió seguir a Dios y no importarle lo que otros decían de él. Y pues mi pastor, que con su testimonio y con la manera que él es, me enseña a mí y me motiva a dar lo mejor de mí. Gracias, Carlos. Ahora, escuchen esto. Esto es de suma importancia porque somos personas que vivimos rodeados de personas. Y porque las personas leen nuestra conducta, nuestro carácter, nuestra manera de ver la vida.